Buenos días. Desde el Partido Popular agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación, tanto los que se encuentran de forma presencial en esta sede como los que comparecen de forma telemática. Así que, como siempre, nuestro agradecimiento. El motivo de esta rueda de prensa, el motivo de esta convocatoria es precisamente hacer una valoración en profundidad sobre la remodelación sorpresiva del Gobierno de la ciudad, comenzando por lo que sería el hecho más destacable o más notorio, que es que el cambio más esperado, el más deseado por los melillenses, el cambio que sería más coherente con nuestra realidad actual, no se ha producido. Estoy hablando de la salida del presidente, del cese del presidente. Ese cambio no se ha producido. Como saben, el presidente actualmente se encuentra en la cuerda floja, está más cerca de caer que nunca, puesto que ha sido expulsado de su partido por corrupción, está pluriimputado y, además, en lugar de estar preocupado por los retos a los que nos enfrentamos en nuestra ciudad, está más ocupado en denunciar a su expartido por calificarlo de corrupto y por expulsarlo. Pese a que, tal y como el propio señor de Castro reconoció, llevan ignorándolo desde que es presidente. Por tanto, lleva sin ser de Ciudadanos de facto desde que es presidente. Por tanto, un presidente tránsfuga, absolutamente inane para Melilla y, más bien, permítanme decirlo, perjudicial para los intereses de los melillenses. Este cambio capital, como decía, no se produce porque el señor de Castro, absolutamente incapaz de volcarse en los problemas de los melillenses, está haciendo verdaderos méritos y está haciendo alarde de la carencia más elemental de dignidad ética o estética política al aferrarse a su sillón, al aferrarse a su sueldo con uñas y dientes pese a todo este contexto y contando para ello con la complicidad de la señora Rojas. Se lo voy a decir más claramente. El señor de Castro es el protagonista del Sexto Sentido. Está muerto y no lo sabe. Muerto políticamente, permítanme la expresión. Miren, en cuanto a ya profundizando en lo que es la remodelación, que como decía al principio, sorpresiva, he de confesarles que en el grupo del Partido Popular tuvimos conocimiento de esta remodelación en el pleno del pasado lunes, al igual que el resto de melillenses, y puede ser que hasta el propio señor de Castro se enterara en este pleno porque, como ha demostrado de forma recurrente, pinta bien poco en este Gobierno. Miren, nos enteramos en el apartado de comunicaciones oficiales porque, bueno, en vista de la mala praxis de este Gobierno, del cambio, no nos remitieron expediente alguno. Por tanto, fue, como digo, una remodelación por sorpresa. Lo importante y lo más esencial que hay que remarcar en cuanto a esta reestructuración es que no obedece al interés general. No está pensando en el bienestar de los melillenses, no está pensando en los retos tan importantes a los que debemos enfrentarnos más pronto hoy que mañana. No está pensando en eso, sino que viene promovida absoluta y llanamente por intereses meramente y llanamente partidistas. Miren, es muy sencillo. Tras la salida del señor Aberchán, que como saben fue condenado por la justicia por corrupción política, había que colocar en el Gobierno a la siguiente de la lista, que era la señora Cecilia González, y que además, pues por voluntad de CPM, no podía ser viceconsejera, tenía que ser consejera. Y miren, no es ningún secreto que aquí lo que se pretendía, porque además el propio Aberchán lo reconoció, era pegar otro mordisco, otra mordida a las competencias del Partido Socialista, concretamente a las que ostenta la señora Fernández Treviño. De hecho, son muchos los meses que han transcurrido con estas pugnas de poder, con estas pugnas caínitas entre Coalición por Melilla y Partido Socialista, en el que esta señora no ha tenido ninguna responsabilidad de gobierno, porque lamentablemente están convirtiendo la gobernabilidad de la ciudad de Melilla en una especie de Juego de Tronos en versión cutre. Pues, ¿cómo se ha solucionado finalmente esta tensión? Haciendo un ejercicio de máxima austeridad.
Permítanme la ironía. Han creado 2 consejerías más, una para el Partido Socialista, que además se beneficia porque hacen pleno. Sus 4 consejeros votan en el Consejo de Gobierno, 4 de 4. Y creando otra consejería para Coalición por Melilla, de forma que sigue manteniendo la ventaja de un consejero sobre el Partido Socialista en el Consejo de Gobierno. Y de momento, mantienen al presidente tránsfuga y equilibrista para desempatar. Como decía, entonces, nos hallamos ante una remodelación absolutamente fallida, ineficaz, que no está pensada para dar respuesta a los problemas de los melillenses, que no va a mejorar la gobernabilidad, que no va a mejorar la eficacia del Gobierno. Y en vista de que esta remodelación, esta reestructuración querían llevarla a cabo sí o sí, podrían haberse sentado y podrían haber pensado en el bienestar, en el futuro, en el progreso de la ciudad. Nada parecido. Podrían haber pensado en el buen gobierno, en los principios de eficacia. Nada parecido. De hecho, desde el Partido Popular consideramos que han perdido la oportunidad de reparar un grave error de esta legislatura, que es la ausencia de la Consejería de Seguridad Ciudadana. Han perdido la oportunidad de crearla, ya que nosotros lo denunciamos desde el principio. Desde el principio fue un error descomunal su supresión. Suprimir un área tan importante en pro de una falsa austeridad que tan cara nos está costando a los melillenses. Como saben, el señor De Castro, y este fue el otro error descomunal, se arrogó estas competencias, demostrando una incapacidad manifiesta y absoluta, una incompetencia sin precedentes. De hecho, es el responsable de esta materia más reprobado de la historia de Melilla, por los colectivos que dependen de este área, por los sindicatos y por la propia ciudadanía. No han cumplido el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo Imbroda con la Policía Local, han estigmatizado completamente la bolsa de agentes de movilidad porque era una gestión del Partido Popular. Se puede ser más sectario, se puede ser más irresponsable, y por si esto fuera poco, son muchas las irregularidades que están protagonizando la lamentable gestión del señor De Castro. De hecho, va a tener que dar muchas explicaciones en el juzgado por las contrataciones del servicio de grúa y del servicio de socorrismo. Por tanto, peor imposible. También he dicho que han perdido la oportunidad de crear la Consejería de Seguridad Ciudadana. También han perdido la oportunidad de refundir las áreas de políticas sociales y recuperar lo que tradicionalmente ha sido la Consejería de Bienestar Social. Miren, en su momento, para alcanzar este pacto de gobierno, destrozaron, despiezaron, desarmaron una estructura robusta, eficaz, ágil, que se construyó a lo largo de 20 años, comenzando con la anterior consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín. Una estructura que había funcionado con eficacia, que han roto completamente, transformándolo en algo ineficaz, inoperante, en un desastre administrativo sin precedentes. Para que se hagan una idea, y es muy grave lo que voy a decir, no se están tramitando los expedientes de adopción ni los expedientes de acogimiento familiar. Muy grave esto que acabo de denunciar. Y siguiendo pues con la deriva a la que han llevado el área de bienestar social, crearon la macroconsejería de distritos que prácticamente, tal y como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, era un gobierno dentro del gobierno que, además de las competencias de Coalición por Melilla, usurpaba y se alimentaba vorazmente, y aún lo sigue haciendo, del ámbito competencial del Partido Socialista. Una consejería que se vendió como una creación para el pueblo de Melilla, de participación ciudadana, pensada especialmente en los distritos 4 y 5. Y les preguntamos desde el Partido Popular, ¿qué han hecho en materia de participación ciudadana? ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. Nos siguen vendiendo los presupuestos participativos, que fue un gran engaño y una gran estafa y un fracaso total en la ciudad de Melilla. ¿Y qué acción de gobierno han llevado a cabo en los distritos? Todos los distritos de la ciudad se encuentran absolutamente abandonados. La ciudad está abandonada, está más sucia que nunca, pese a que cuentan con los mejores recursos humanos y materiales posibles.
en los distritos 4 y 5 son recurrentes las pintadas contra la gestión de Coalición por Melilla, porque han abandonado a la ciudad, porque han abandonado los barrios, porque han abandonado a los melillenses y se han centrado única y exclusivamente en sus intereses espurios, en sus chiringuitos. Básicamente, en menores, aquellos que querían devolver las competencias han creado un negocio a través de los menores, y lo hemos visto, y también van a tener que dar muchas explicaciones en los juzgados, y también pues a dar subvenciones a dedo, subvenciones opacas, subvenciones millonarias, subvenciones a entidades que no tienen, en muchos casos, trayectoria en nuestra ciudad, a entidades que incluso tienen a personas que mantienen nexos de unión, nexos familiares con miembros del gobierno, cuantías importantes, cuantías millonarias. De hecho, lo hemos denunciado también desde el Partido Popular, el escándalo que uno de los coordinadores precisamente de estos proyectos cobrara cerca de 14.000 euros por 3 o 4 meses de trabajo. El segundo mejor sueldo de la ciudad de Melilla después del señor de Castro. Y miren, chascarrillos aparte, esto son cuestiones bastante oscuras, esto evidencia una gestión turbia, una gestión opaca y, en definitiva, los intereses oscuros de Coalición por Melilla y el proceder que están llevando a cabo dentro de este desgobierno. Y también, por último, consideramos desde el Partido Popular que han perdido la oportunidad de reunificar el área de economía. Y decimos esto porque las competencias de comercio y empleo, que tradicionalmente han estado circunscritas a economía y que deberían de pertenecer al Partido Socialista, en este caso al señor Moja, las tiene secuestradas Coalición por Melilla en el área que dirige la CPMista, la señora Al-Mansuri. También tradicionalmente el área de economía ha llevado aparejada la presidencia de Promesa. Esto parece que no va a ser así. Ya saben que hasta ahora es una incertidumbre quién ostentará la presidencia. De hecho, nos atrevemos a vaticinar que por las pugnas internas, por las pugnas existentes, finalizará la legislatura y no habrá un presidente designado. De hecho, hasta la fecha es la señora Al-Mansuri quien, pese a no ser consejera de esta sociedad pública, ha actuado de facto como presidenta, compareciendo de forma recurrente con asuntos que tienen que ver con la entidad. En este caso, el socialista habría hecho dejación de funciones. Y ya vimos como al último Consejo de Administración no acudió ni el Partido Socialista ni Coalición por Melilla cuando el tema que estaba sobre la mesa era precisamente la presidencia de esta sociedad pública tan importante, un motor económico de la ciudad de Melilla y, sin embargo, sufriendo y padeciendo también las tensiones y los juegos de poder de estos partidos irresponsables que ostentan el gobierno de la ciudad. Y miren, decir también que la nueva denominación del área que dirige el señor Moja, que no es nueva, sigue llevando economía, lo que pasa que hasta el momento pues parece que su falta de gestión no ha dado mucha publicidad en que él era responsable de esta cartera. De hecho, lo han denominado emprendimiento y activación económica, y nuestra pregunta es qué emprendimiento y qué activación económica va a llevar a cabo si estas competencias las tiene arrogadas la señora Al-Mansuri. Es que no puede hacer absolutamente nada en esta materia. Por cierto, parece que esta denominación no ha gustado mucho a Coalición por Melilla, porque son ellos precisamente quienes ostentan estas competencias. De todos los movimientos de fichas del tablero, ¿no?, de poder de la ciudad autónoma, del gobierno de la ciudad, quizá la más llamativa o la más importante haya sido la del consejero de Salud Pública, puesto que pues se produce una remodelación de esta área aún en plena pandemia. En primer lugar, consideramos que esta modificación implica una enmienda a la totalidad del Partido Socialista a su propia gestión, es decir, del Partido Socialista a sí mismo, a su propio consejero. Es cierto que ha sido una gestión que lamentablemente ha estado plagada de errores, plagada de improvisaciones e incluso motivadas incluso también oscurecidas por escándalos, ¿no?
Todos recordamos cómo el propio consejero de Salud Pública se saltó sus propias restricciones en aquel capítulo lamentable de la paella, ¿no? Estos errores, este escándalo, pues ha supuesto la reprobación social y recurrente del joven consejero del Partido Socialista. En segundo lugar, hemos de decir que en cuanto a las otras competencias que ostentaba en las áreas de economía y turismo, no hay absolutamente nada destacable. La última novedad reside en que a fecha de hoy, 4 de agosto, aún no están disponibles los bonos para no residentes. Probablemente los bonos de verano no estarán preparados hasta septiembre, como muy pronto. Por tanto, esto no dice mucho del empeño, de la dedicación, del trabajo del consejero en estas áreas. Y, en tercer lugar, también queríamos dejar constancia que nos parece extremadamente grave las recurrentes muestras de irresponsabilidad que ha dado el exconsejero de Salud Pública respecto a sus obligaciones como cargo público. El consejero no acudió a este pleno del lunes, del que hemos hablado al principio, en el que fue precisamente anunciado su cese y nombramiento. Tampoco compareció a la Junta General de Inmusa que se produjo ese mismo día, pese a que él es el presidente de esa sociedad pública. Hay que decir que ni asistió el presidente ni asistió tampoco el gerente. Por tanto, no había responsables públicos a los que pudiéramos exigir explicaciones políticas. ¿A quién le preguntábamos? ¿A quién le preguntábamos? No estaban presentes ninguno de los dos. Le preguntamos al señor de Castro, que nunca sabe absolutamente nada. Miren, tampoco acudió al último Consejo de Administración de Promesa, tampoco acudió CPM, como hemos denunciado anteriormente, y además en los plenos de control ha intentado obstaculizar la labor del Partido Popular, y digo esto porque en cuanto se le ha preguntado por el laboratorio COVID, pregunta que evidentemente no le gusta nada a este consejero, en un pleno se remitió a contestarnos por escrito, contestación que aún no ha llegado y el plazo expiró hace tiempo. Y en otro pleno, directamente, al último, concretamente, no acudió, se encontraba de viaje, con tal de evadir su responsabilidad de rendir cuentas a la oposición y, en definitiva, a los melillenses. Por tanto, ninguna explicación ha dado. Esta es la regeneración democrática y esta es la transparencia del Gobierno del cambio. Y miren, al margen de la desastrosa gestión, de la evidente desautorización a la labor realizada por el consejero durante la pandemia, nos parece preocupante este cambio, y lo tenemos que decir también. Saben que nos encontramos en medio de la quinta ola y que, si bien hay un buen ritmo, un óptimo ritmo de vacunación, y esto hay que reconocérselo, esto queda en el haber del consejero anterior de Salud Pública, y además aprovechamos para reiterar nuestro reconocimiento a los responsables tanto de Salud Pública como del INGESA por la magnífica labor que están llevando a cabo en esta fase de vacunación. Pero está presente la variante del virus, la variante Delta, altamente contagiosa, y lamentablemente estamos viendo con preocupación cómo los contagios vuelven a dispararse en nuestra ciudad, cómo en los últimos días, tristemente, hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 2 melillenses más, 99 hasta la fecha. Quiero decir con esto, ¿es ahora el momento para un cambio de esta magnitud? Y con todo el respeto también preguntamos, ¿es la señora Maeso la persona más indicada, más capacitada, más cualificada para asumir tales competencias en plena pandemia? Hoy, precisamente hoy, se cumplen 7 meses desde que asumiera sus responsabilidades o desde que fuera nombrada como viceconsejera de Salud Animal. Y su actividad, su gestión, es un vacío de contenido absoluto. Más allá de anunciar una web de voluntariado que actualmente, a 4 de agosto, sigue inoperativa, no hay nada más que reseñar de su gestión. Por tanto, nos preocupa que el Partido Socialista nos lleve de Guatemala a Guatepeor, que convierta a la ciudad en un sálvese quien pueda, porque a fin de cuentas nadie ha comparecido
para dar explicaciones a los melillenses sobre estos cambios, o concretamente sobre esta modificación tan sustancial y tan importante al producirse en plena pandemia. Lo hemos dicho además en reiteradas ocasiones, el consejero se ha equivocado mucho, el exconsejero se ha equivocado mucho, pero la desastrosa gestión de la pandemia no solo es responsabilidad de él, que en gran medida lo es, también lo es una responsabilidad compartida por la señora Rojas, coordinadora COVID, por Coalición por Melilla y, por supuesto, por el presidente tránsfuga. Hay que decirlo, es de justicia decirlo, el consejero durante la pandemia ha tenido a un presidente desautorizándolo constantemente, ha tenido a Coalición por Melilla haciéndole campaña y contraprogramándolo políticamente, y a una coordinadora COVID absolutamente descoordinada, que nunca trajo el anunciado hasta la saciedad hospital modular y que en plena pandemia nos deleitó con el baile de la vergüenza. Eso ha sido, con el baile de la vergüenza, además incitando a la aglomeración y a la exaltación. Por tanto, poniendo más piedras en el camino, permitiendo que su consejero se achicharrara políticamente, y esto ha sido pues, lo que se ha encontrado el exconsejero de Salud Pública, absolutamente desautorizado, relegado de sus competencias, que entendemos que en un gesto de valentía política debería dimitir, puesto que ha sido traicionado, ha sido vapuleado políticamente por sus socios de gobierno, por sus propios compañeros, y además está sosteniendo al presidente tránsfuga, que se ha comportado de forma absolutamente desleal con este consejero durante la pandemia, y lo está sosteniendo yendo en contra del Pacto Nacional Antitransfugismo. Por tanto, señor Mohan, valentía política, salga de este desastroso y ruinoso gobierno que tanto daño le está haciendo a la ciudad de Melilla. Y miren, hemos de incidir en el hecho de que en cualquier autonomía, en cualquier ayuntamiento que se precie ante la más mínima, ante la más elemental reestructuración del gobierno, habría comparecido la máxima autoridad para rendir cuentas ante la ciudadanía. ¿Ha salido ya el señor Castro? ¿Ha salido ya a dar explicaciones? Es que ni está, ni se le espera, porque, como he dicho anteriormente, está más ocupado y preocupado de sus propios asuntos personales. Tampoco ha salido ni tampoco ha comparecido la señora Rojas, vicepresidenta del Gobierno y además responsable de los cambios que afectan al Partido Socialista. Y lamentablemente los melillenses nos estamos acostumbrando a esta falta de transparencia, a esta vicepresidenta o portavoz del Gobierno que nunca da explicaciones, que nunca contesta y que cuando hay un tema que requiere responsabilidad actúa con absoluta frivolidad. De hecho, hemos de insistir en que la señora Rojas es cómplice de mantener a un presidente inane, un presidente reprobado, pluriimputado, sin partido, tránsfuga, un apátrida político que se encuentra en una situación absolutamente irregular. Y la señora Rojas es responsable directa de incumplir el pacto nacional suscrito por el Partido Socialista y por Ciudadanos, el pacto antitransfugismo. Señora Rojas, ¿hasta cuándo va a mantener esta ignominia? ¿Hasta cuándo va a mantener esta situación irregular? ¿Ha hablado ya con Pedro Sánchez sobre este despropósito, sobre su incumplimiento de este pacto nacional? Los melillenses estamos nuevamente siendo víctimas de la irresponsabilidad y de la frivolidad de la señora Rojas. No merecemos padecer a un presidente tránsfuga. Somos el único punto de España cuya gobernabilidad depende de un tránsfuga. Esto es absolutamente lamentable. Insisto, responsabilidad directa, culpa directa de la señora Rojas. Y miren, para finalizar, en lo referente a lo que afecta a la remodelación del área de Coalición por Melilla, tenemos que decir que es una chapuza sin paliativos. No sé si han reparado que actualmente hay 3 responsables políticos de Menor y Familia. Por un lado, el consejero de distritos, el señor Ahmed Al-Lal, que no ha sido cesado de sus competencias. Tenemos a la nueva consejera de Menor y Familia, Cecilia González, y, por si esto fuera poco, hay un viceconsejero de Menor y Familia.
Esto es un desastre administrativo sin precedentes. De hecho, el organigrama del Gobierno y sus competencias se está convirtiendo en un auténtico sudoku caótico. Por cierto, que sepan los melillenses que ninguno de los nombramientos y ninguno de los ceses que se anunciaron en el pleno del lunes han sido publicados aún en el Boletín Oficial de Melilla. Por supuesto, tampoco los decretos competenciales que debieran haber estado presentes en el pleno del pasado lunes y que no estaban para variar, lo que evidencia que estamos ante un gobierno caótico, sumido en el caos, en la improvisación constante, un gobierno en permanente involución. En definitiva, el gobierno más chapucero, más ineficaz, más superfluo de nuestra historia, con el presidente, lamentablemente con el presidente más inane que jamás ha tenido Melilla. Afortunadamente para los melillenses ya queda un día menos para este gobierno de Sancho Panza.